El fiscal Rafael Vela, jefe del equipo especial Lava Jato, acaba de retornar de Brasil, en Sao Paulo, particularmente, donde se realizó un nuevo interrogatorio a Jorge Barata en el marco de la investigación Lava Jato, y ha tenido la gentileza de venir a Perú 21 y concedernos una entrevista. Fiscal Vela, ¿cómo está? Muchas gracias por su invitación, Joaquín. Gracias a usted por venir. Quisiera empezar preguntándole, porque toda la información que se ha difundido en la prensa es a través de trascendidos, pero quisiera preguntarle a usted directamente, ¿qué es lo más importante o la información más importante que ha recabado el equipo especial Lava Jato en estos días en Sao Paulo? Mire, yo no puedo hacer un comentario específico sobre toda la información que hemos incorporado dentro del procedimiento de colaboración eficaz, pero sí puedo poner en relevancia lo que significa la ejecución de un acuerdo corporativo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, que sin ningún condicionamiento y sometida a la acción de la justicia, específicamente al sistema de administración de justicia del Perú, sigue presentando información relevante, no solo de carácter testimonial, sino también documental de sus servidores Drowsys y MyWebDay, que demuestran, a partir de este sofisticado procedimiento encriptado, oculto, clandestino, todas las operaciones financieras ilegales que se vincularon a graves casos de lavado de activos y de corrupción en el país. Las declaraciones que han trascendido son en torno a personas en particular. Son revelaciones de Jorge Barata. Yo quisiera preguntarle qué falta en esos casos, en el caso de la señora Keiko, la señora Susana y Villarán y otros, para ya formular una acusación. Es decir, ¿qué otras piezas faltarían reunir en estas investigaciones? Miren, la información es muy valiosa en todos los casos. El convenio de colaboración eficaz demuestra su eficacia no solamente desde el punto de vista de poder proporcionar toda la prueba de muy difícil consecución, sino también de vincular esta iniciativa y este procedimiento y herramienta legal utilitaria para los fiscales en un efecto también contagio, si se quiere entender procesalmente. Nosotros tenemos en este momento 50 aspirantes a colaboradores eficaces nacionales, personas naturales en el Perú, imputables de una conducta delictiva, y 5 personas jurídicas también nacionales y extranjeras que se encuentran sometidas a estos procedimientos brindando abundante información. Lo que se necesita es que toda esta información sea corroborada, se culminen los procesos de colaboración eficaz y esta prueba sea oponible también a los abogados de los defensores, de los investigados. Entonces nos encontramos progresando notablemente, ya tenemos algunas acusaciones, el caso del señor Ollantumal, la señora Heredia y otros acusados ya, tenemos la acusación del caso de Alejandro Toledo en el caso de Coteva, y tenemos también la acusación formulada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez sobre el caso Metro de Lima, contra Cuba, Luyo y otros acusados también. De tal manera que estamos progresando notablemente también dentro del desarrollo de nuestras actividades estratégicas como equipo especial. Y pretendemos seguir haciéndolo en la medida de que corroboremos nuestras hipótesis de investigación dentro del respeto de los plazos legales. En el caso de Keiko Fujimori, ¿para cuándo estiman que exista ya una acusación? Sí, estamos avanzando notablemente. Ahora ya es de público conocimiento que se han presentado, me parece que son 10 procedimientos de colaboración eficaz también para su homologación, además de toda la prueba que se han ido incorporando válidamente. Creo que en el caso de la señora Fujimori no se discute la abundancia de prueba, ¿no?, que ha presentado el Ministerio Público respecto al caso. Se discuten tal vez los arraigos y las circunstancias relacionadas con el peligro procesal, pero en términos de avance de la investigación creo que estamos en una etapa de mucho mayor madurez y siempre tratando de buscar como meta un estimado muy próximo de formular las pretensiones acusatorias de ser el caso por el despacho del doctor Pérez Gómez. Este viernes precisamente presentó la sentencia de la Corte Suprema respecto de la casación y bueno, se ha postergado la decisión porque no se llegó a una mayoría. Hay discordancia en esta sala de vocales. ¿Cómo toma usted este resultado? Con respeto a la legalidad, como siempre lo hemos hecho. Han habido algunas circunstancias dentro de la toma de decisión que nosotros hemos siempre denunciado públicamente. Por ejemplo, la actuación de un fiscal supremo, bastante cuestionable respecto al tutelar los intereses del Ministerio Público y la sostenibilidad de las decisiones judiciales, que son las que son materia de reexamen. En esa medida, nosotros estamos atentos, pero también desde el punto de vista del respeto de la legalidad,
conformes con que la discusión ya no está centrada en que la prisión preventiva haya sido una medida razonable al caso, porque ahora solamente se está discutiendo el plazo legal de la medida, es decir, si deben ser los 36 meses que se confirmaron por parte del Poder Judicial o si deben ser reducidas a 18 meses según la ponencia de unos jueces supremos. Entonces estamos, creo, en un momento en el que en principio se está ratificando la decisión judicial y solamente está discutiéndose el plazo de la duración de la medida. Si es que la prisión preventiva de Keiko Fujimori fuera acortada o revertida totalmente, ¿esto considera usted que pondría en peligro la investigación que se le sigue? Mire, nosotros siempre trabajamos sobre la posibilidad de reducir la duración efectiva de una investigación respecto a incluso los casos en los que existe privación de la libertad cautelar, como es el caso de la señora Fujimori y de otros investigados. En esa medida, nosotros siempre trabajamos estratégicamente para buscar que la reducción de plazos, dentro de la cual la toma de decisión por parte del Ministerio Público se defina en la menor cantidad de días posibles. Sin embargo, también dentro de la duración de una investigación hay algunas circunstancias procesales que están ajenas al trabajo de la Fiscalía, como por ejemplo la conducta procesal de los propios investigados y sus defensas legales que podrían ser obstruccionistas. ¿Califica usted como obstruccionista la conducta? Mucho de ello ha sido así. Sin embargo, nosotros trabajamos bajo el horizonte de no tener que extender al tiempo máximo que prevé la ley el plazo de la duración de la prisión, de tal manera que incluso hasta en los escenarios en los que se está discutiendo la posibilidad de una reducción de plazos, el Ministerio Público tiene claro cuál es su horizonte en ese aspecto y una meta fijada respecto a la progresividad de cómo ha evolucionado la investigación. Y estamos, creo que, conscientes de que tenemos una investigación sólida y bastante madura también. ¿El equipo se mantiene en la posición de que 36 meses es razonable o una reducción a 18 meses podría estar también, digamos, sería algo también razonable? Nosotros trabajamos siempre sobre la base de la legalidad y en esa medida no estamos pensando necesariamente en el plazo, sino en el tratar de encontrar la dilucidación de hipótesis de investigación que se han generado durante una etapa de investigación. En la medida de que el tiempo pueda ser más corto y todas estas circunstancias procesales, algunas ajenas al Ministerio Público, puedan materializar de que la decisión y la aspiración del Ministerio Público es a resolver y a encontrar una verdad jurídica lo más pronto posible. Una de las novedades que más ha llamado la atención de esta última semana ha sido el caso del señor Villanueva, quien presuntamente, de acuerdo a revelaciones que habría dado el señor Barata, también recibió dinero. La duda que surge es por qué sale esto recién ahora, más aún considerando que cuando se inició este acuerdo de colaboración, el señor Villanueva era autoridad. No preguntó antes el equipo especial de Lavallato si es que alguno de las autoridades en funciones en el inicio del acuerdo estaba comprometido, tenía alguna vinculación con Odebrecht. Mire, en realidad hay que precisar de que el primer contacto de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht se da en el mes de noviembre del año 2016. Es decir, la dinámica de entrega progresiva de información siempre se ha dado sobre la base de tener acceso a prueba que en primer momento incluso no estaba en pleno poder y conocimiento de parte de los colaboradores. El sistema Drowsys y MyWebDay fue repatriado en el Brasil hacia fines del año 2017, principios del año 2018. De tal manera que la pesquisa que se hace progresivamente en el sistema va arrojando también novedades que determinan la posibilidad de que la empresa se vaya declarando culpable de forma progresiva. Así está eso regulado en el acuerdo y así ha sido controlado judicialmente también dentro del acuerdo de colaboración eficaz por parte del Poder Judicial. En esa dimensión, el caso específico de la construcción de la carretera San José de Sisa y otros destinos, Cuñumbuque, ha establecido una declaratoria expresa de culpabilidad de la empresa Odebrecht. Y sobre esa base se está incorporando toda la información relacionada con el tema. Pero la declaratoria de culpabilidad en la carretera San José de Sisa ya existía. Lo que no se conocía era el involucramiento del señor Villanueva. Esos detalles yo no los puedo dar porque son parte de la reserva de la investigación y cualquier comentario podría conspirar contra la estrategia de investigación autónoma de cada fiscal que se encarga de verificar que existan evidencias dentro de la progresividad de la entrega de información. Entonces yo no puedo hacer comentarios específicos, pero sí puedo
informar de que en el caso específico de la carretera San José de Sisa, efectivamente hay una declaratoria de culpabilidad dentro del marco del acuerdo de colaboración eficaz controlado judicialmente con la empresa Odebrecht. Lo que sí mucha gente se preocupa es por qué esto de dar la información a cuentagotas. ¿Por qué Odebrecht va a medida que avanzan los interrogatorios dando información nueva y de manera gradual? ¿Hay una estrategia, hay un interés por parte de la empresa de que sea así? No, la empresa está sometida a la acción de la justicia y responde a los requerimientos de la Fiscalía. El caso San José de Sisa, por ejemplo, es un caso que está fuera del equipo especial, no está dentro del equipo especial. Hay múltiples investigaciones que están fuera del equipo especial, en principio por razones de carácter logístico, porque el equipo especial ha sido un grupo bastante corto de fiscales. Ahora que tenemos un fortalecimiento que ha sido obtenido por parte de la Fiscalía de la Nación, de la señora Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, podemos plantearnos la posibilidad de, como equipo especial, también poder concentrar todas las investigaciones conexas a las actividades criminales que pudo haber realizado la empresa Odebrecht. De tal manera de que en este caso en particular, como en otros, podamos mejorar también los aspectos relativos al flujo de la información. Pero esto no es una novedad. Quedarnos específicamente en cómo es que la información llega progresivamente sería más bien delimitar esto desde el punto de vista del primer contacto con la empresa. El primer contacto con la empresa fue en noviembre del año 2016 por el equipo especial anterior, que en ese momento jefaturaba el señor Hamilton Castro. Y entonces en esa medida se han dado una serie de circunstancias. Incluso nosotros tenemos muy poco tiempo en la jefatura del equipo especial. Hemos cumplido formalmente un año dentro de la estrategia de las investigaciones y heredamos investigaciones congeladas, el sistema de cooperación internacional con el Brasil congelado también, y es a partir del diseño de una estrategia diferente que estamos también progresando notablemente en el acceso a la información. De tal manera que hemos asumido el pasivo de lo que sucedió con el equipo especial anterior y estamos tratando de ver hacia más adelante, porque quedarnos solo en las dificultades del pasado y que la información de la entrega no se dio en un único momento, sería también desvincularnos de lo que es una realidad, que desde noviembre del año 2016 hasta la fecha, la cantidad de información que se ha aportado es enorme. Y entonces eso tiene relación también a algunas explicaciones de carácter técnico. Nosotros lo que hacemos desde el punto de vista funcional es recepcionar esa información, trabajarla, exigirla y complementarla también con el trabajo proactivo de los fiscales que, como le hice referencia, ahora ya cuentan incluso hasta con colaboradores eficaces nacionales que pueden permitir esclarecer de una forma más oportuna y razonable también todas las evidencias que están mostradas. Ahora, la empresa Odebrecht no solamente entrega información testimonial, sino también información documental que demuestra mediante el sistema Drausis y MyWebDay, que ahora ya está en poder de la justicia federal brasileña. Correcto. Quisiera preguntarle también por los periodistas que también ha trascendido, habrían recibido, también dinero de Odebrecht. El señor Víctor Andrés Ponce lo ha negado rotundamente, pero ha trascendido que el señor Barata ha dado esa información. En esos casos, ¿estaríamos frente a un delito, considerando que ellos no son funcionarios públicos, sino que no podrían beneficiar a la empresa con algún contrato? ¿Qué tipo de delito se estaría configurando en estos casos? Mire, es verdad que efectivamente se ha entregado información, porque hay que entender que la dinámica de esta diligencia estuvo vinculada esencialmente a la decodificación de codinomes, de seudónimos que dentro del sistema encriptado verificaban también un procedimiento de pago ilícito vinculado a la llamada Caja 2, al Departamento de Operaciones Estructuradas. Que es dinero que provenía de actividades ilícitas. Ilícitas. Está claramente definido eso, incluso en la justicia brasileña. Esos pagos ilícitos son los que son materia de investigación de nuestra parte y nosotros no es que hayamos posibilitado ningún tipo de condicionamiento respecto a la información que entrega Odebrecht, porque nosotros preguntamos sobre la base de las planillas que han sido previamente adjuntadas. Y esa decodificación es hecha por el señor Barata, que es un colaborador eficaz peruano, y por el señor Boleira, que también es un colaborador eficaz controlado ya judicialmente por el Perú. Entonces ellos entregan esa información porque es información relacionada con pagos ilícitos provenientes de la Caja 2. Luego, la estrategia de tipificación de esa conducta corresponde al fiscal
que va a analizar la entrega de esa información, y eso se trata del ejercicio autónomo de parte de cada fiscal que eventualmente deberá tomar una decisión al respecto. Digamos, si usted tuviera el caso, ¿usted consideraría que hay delito en que un periodista reciba dinero de Odebrecht? Mire, las actividades contractuales lícitas que pueda haber realizado la empresa Odebrecht tendrían que haberse necesariamente vinculado al respeto de la legalidad en el Perú. Si un periodista ofreció en algún momento un servicio que además puede perfectamente asociarse al ejercicio de la libertad de poder trabajar y el ejercicio profesional, debió existir un servicio en principio efectivamente otorgado, ¿no? Un servicio prestado, por decirlo, no simulado, y en segundo lugar el respeto de la legalidad, que es la facturación, la entrega de recibos correspondientes dentro del marco de la legalidad, porque eso tiene que ver también con el respeto del sistema de prevención antilavado. Eso, en la medida de que se haya cumplido, podrá ser materia de investigación conforme corresponda. Pero aquí lo que se está investigando son operaciones clandestinas, ilícitas, provenientes del sector de Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht. Entonces la pregunta más bien debería trasladarse desde el punto de vista de lo que podría ser un servicio que no necesariamente se prestó o no sea ilícito. Pero asumiendo que el servicio se prestó y que quien recibió el dinero argumenta que no sabía que ese dinero venía de Eso es parte de la investigación. Eso es parte de una investigación en donde nosotros siempre respetamos escrupulosamente el derecho a la defensa. De acuerdo. Quisiera preguntarle por esta denuncia que ha presentado el procurador anticorrupción Amado Enco contra el procurador ad hoc Jorge Ramírez. ¿Cómo toma el equipo especial esta denuncia? Miren, nosotros nos hemos informado recientemente, hemos estado en el Brasil cumpliendo con las obligaciones propias de la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz. Nos sorprende sin duda alguna de que existan este tipo de discordancias, incluso vinculadas a la presunción de la comisión de un ilícito. Nosotros lo que debemos decir al respecto es que hemos sometido un acuerdo de colaboración eficaz a la legalidad del Poder Judicial, porque entendemos que hemos respetado escrupulosamente la ley. Desde ese punto de vista, el análisis de todas estas circunstancias nos parece que se vinculan también a un momento en el que está bajo, entiendo yo, serio cuestionamiento de parte de algunos sectores fundamentalmente interesados que sufren las consecuencias de los beneficios de un acuerdo de colaboración eficaz, que es el acceder a prueba de graves delitos. En esa medida nos sorprende sin duda alguna, pero no podemos hacer más conjeturas que las que corresponden estrictamente al marco de la legalidad. En ese plano técnico, nosotros rechazamos que se haya podido cometer algún tipo de irregularidad, porque la jueza no lo habría permitido y no habría homologado el acuerdo de ser así. De tal manera que nosotros nos hemos sometido a la legalidad. El procurador público ha estado integrado dentro de ese esfuerzo colectivo, y todo ello lo hemos sometido a la garantía de judicialidad. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, sí nos resulta no solamente sospechoso e incómoda esta denuncia, sino que nos parece que debe ser rechazada de plano, de inmediato, dentro de esas circunstancias. Lo que llama la atención es por qué denunciar al procurador ad hoc cuando mayor responsabilidad, uno pensaría, tiene la jueza que homologó este acuerdo o la fiscalía que fue la que propuso los términos, ¿no? Lo que sucede es que la interpretación de lo que hemos revisado de la denuncia es más bien de estar desde la perspectiva de lo que entiende el procurador Enco, insatisfecho con las condiciones de la negociación, no con su legalidad en sí misma. Pero, y eso por supuesto... Pero ha denunciado por incumplimiento de omisión de funciones. Claro, lo que sucede es que la Procuraduría Pública se encarga de tutelar los intereses económicos del Estado. Y desde ese punto de vista tiene un rol proactivo y preponderante dentro de la negociación del acuerdo de colaboración eficaz, porque lo vincula específicamente al monto de la reparación civil. Entonces, en esa medida, el procurador Amado Enco lo que estima es que seguramente se pudieron haber obtenido mejores condiciones dentro de las cuales eventualmente se negoció. Pero esa es una aseveración carente, incluso hasta desde el punto de vista pragmático, de conocimiento de las circunstancias de cómo se llevó a cabo esta negociación. Entonces, eso es especulativo y es incongruente formular una denuncia en esos términos. Lo que llama la atención también es la temporalidad,
¿Por qué justo ahora, esta semana, cuando este acuerdo ha sido ya firmado hace meses, se ha homologado también hace algunas semanas? ¿Por qué cree usted que surge esta denuncia estos días? Además, el mismo día que declaraba Jorge Barata y Ricardo Boleira, ¿no? ¿Es una coincidencia? Bueno, las coincidencias son parte del análisis también dentro de estas circunstancias, porque estamos hablando de un caso que tiene una serie de ramificaciones y consecuencias también colaterales. Entonces, en esa medida, nosotros estamos vigilantes ante un acontecimiento de esta naturaleza y, por supuesto, también mostramos nuestra preocupación por lo inconveniente que resulta esto si se suma a un clima inadecuado dentro del cual nosotros estamos realizando nuestro trabajo. Y creo que desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia de la colaboración eficaz, reitero, como su nombre mismo lo define, nosotros estamos ante una herramienta utilitaria que nos presenta evidencia que nos permite acercarnos mucho más a la verdad en estos graves casos. El ministro de Justicia, Ceballos, se ha manifestado en el sentido de que este tipo de acusación está dentro del marco de la legalidad y hay independencia. ¿Cree usted que esta es una respuesta deseable de un ministro de Justicia o hubiera esperado que el ministro de alguna manera condene esto que usted califica como un ejercicio de presión? Bueno, mire, nosotros este tipo de declaraciones políticas desvinculadas tal vez del análisis técnico, siempre nos preocupan y nos parecen imprudentes, porque no se trata de la opinión de cualquier ciudadano, se trata de la opinión de un ministro de Estado, se trata de la opinión de un presidente constitucional de la República, se trata de la opinión del presidente del Poder Judicial, y todo esto es evidentemente un mecanismo dentro del cual se puede interpretar una cierta presión sobre quienes tienen que decidir de forma autónoma. En el Ministerio de Justicia hay también un órgano de carácter técnico que puede pronunciarse sobre estas circunstancias. No es que los procuradores estén fuera de cualquier nivel de control, hay un Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Por otro lado, hay una persona responsable en los fideicomisos en la ejecutabilidad de una sentencia judicial. Y por otro lado también hay la garantía de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, que es una garantía constitucional de cada juez. Entonces, todas estas declaraciones creo que no contribuyen a tener un clima estrictamente técnico y más bien nosotros interpretamos de que son inadecuadas e imprudentes respecto al momento en el que vivimos. Quisiera pasar al tema del pago por la hidroeléctrica Chaclla, ¿no? Este debate en torno a devolver o no 520 millones de soles a la empresa Odebrecht. Quisiera empezar preguntándole cuál es el riesgo para el acuerdo en el caso de que no se haga el pago a la empresa Odebrecht. Mire, el riesgo es algo que siempre fue materia de evaluación dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Porque cuando se trata de determinar el monto de la reparación civil hay una serie de fórmulas matemáticas que están vinculadas también en un análisis financiero de la situación de la empresa aspirante a un beneficio de colaboración eficaz. La empresa abrió sus estados financieros al equipo técnico de la Procuraduría Anticorrupción. La Procuraduría Anticorrupción determinó la grave crisis económica que tenía la empresa porque no se trata solamente de imputar el pago a quien se acerca a colaborar con la justicia, sino que ese pago tiene que también vincularse a la posibilidad de su situación financiera desde el punto de vista de su respuesta. No se puede tratar de cobrar a alguien que no tiene capacidad de poder pagar nada. Entonces, primero hay un criterio de razonabilidad en cuánto está en condiciones de pagar esa empresa que se encuentra casi en insolvencia. Por otro lado, la información que entrega la empresa también contribuye a que se les pueda cobrar reparación civil a otros que están siendo también objeto de investigación. Entonces, sobre esos criterios técnicos es que se determina un pago que es equilibrado, no porque lo digamos nosotros, sino porque las fórmulas matemáticas de la ley así lo determinan. Entonces, cuando se analizó la situación financiera de la empresa Odebrecht, también se vinculó a la posibilidad de cómo es que puede responder al pago de una reparación civil, una primera cuota de 80 millones de soles, y por otro lado a que pueda seguir operando dentro del país. Esa cantidad excedente del dinero es lo que le permite a la empresa seguir operando en el país, pero fundamentalmente vinculado a pagar a sus obligaciones dentro del Perú. Y por esa razón es que todo eso fue objeto de evaluación por parte del equipo técnico de la Procuraduría. Entonces, no es algo que haya surgido con posterioridad. Pero, a ver, digamos,
Uno ve el acuerdo de reparación civil, son unos 610 millones, si no me equivoco, en pagaderos en 15 años, ¿no? Más el cobro de intereses. Más el cobro de intereses. Más la obligación de haber pagado también la deuda tributaria de la empresa Odebrecht, que son alrededor de parte de la venta de Chaclia ha ido para 250 millones de soles. Así es, eso ya se ha pagado y con la venta de también Chaclia. el excedente del pago de la reparación civil de otros acuerdos de colaboración eficaz que había la empresa garantizado respecto de algunas personas que estaban en condición de ser ex ejecutivos de la misma. De acuerdo. Pero si uno ve el monto de 610 millones, uno dice, ¿realmente fue bien negociado? Porque, por ejemplo, si es que estos 520 millones fueran tomados para el pago de esa reparación, el Estado se cobraría de un golpe y no habría que esperar 15 años. Entonces, yo entiendo que sí es natural que surja la pregunta, ¿fue realmente un monto adecuado? ¿No debió el Estado ser más agresivo en esa negociación? La respuesta es bastante concreta y es la que le había hecho referencia. El equipo técnico de la Procuraduría, por disposición de la ley, tiene que analizar la situación financiera de la empresa. Porque si efectivamente se le cobra todo a la empresa y la empresa ya no tiene capacidad operativa, la empresa pierde también el manejo a través de una junta de acreedores en un sistema de insolvencia. Y como tal, ya no tiene ningún interés y tampoco posibilidades económicas de cumplir con sus obligaciones propias del acuerdo. Entonces aquí la sostenibilidad de la empresa está también vinculada al cumplimiento de sus obligaciones, porque hay que pagar abogados, porque hay que pagar transporte de todas estas personas, sí. Y esencialmente que pueda pagar a los proveedores nacionales, porque una de las obligaciones dentro del propio acuerdo que negoció la Procuraduría Pública es que ese dinero servía para poder pagar a los acreedores nacionales, es decir, ese dinero no iba a salir del ¿Pero país. quién debiera tener prioridad en la cadena de pagos? ¿El Estado, los proveedores, la SUNAT? Bueno, eso lo establece la ley. Ya no hay deuda tributaria porque ya se hicieron cobro de ella. Entonces lo que existen ahora son las obligaciones propias de la empleocracia de la empresa Odebrecht, es decir, de todos sus grupos de empleados y todos los que han prestado un servicio impago. Entonces, en esa medida, la empresa ha sido una de las empresas más grandes en el país. Entonces, hay una serie de acreedores que están por detrás. Pero fundamentalmente, lo que tiene que ver acá es con la operatividad de una empresa que todavía pretende seguir operando y que de esa manera garantiza que el cumplimiento de sus obligaciones referentes a la entrega de información que cuesta, referente al transporte de los colaboradores que cuesta, al pago de los servicios legales que cuesta, también garantice la posibilidad de que todo esto se siga incorporando, porque todas estas consideraciones son propias de la ejecutabilidad del acuerdo. Entonces no es posible ver solamente esto desde un punto de vista de garantía respecto al pago. Se pactó un pago de esa naturaleza por parte de la Procuraduría Pública. Nosotros respetamos ese acuerdo dentro del cual se generaba también el cobro de intereses respecto a lo que podía ser la sostenibilidad de sus operaciones. Esto no es nada nuevo. Esto ha sucede en el Brasil, sucede en los Estados Unidos, sucede en República Dominicana, sucede en Panamá, sucede en todos los lugares donde hay acuerdos corporativos de esta naturaleza. Entonces nosotros lo que hemos hecho siempre es defender el respeto de un acuerdo en donde nadie estuvo obligado a firmar, ni siquiera la Procuraduría Pública. Todos nos integramos en un esfuerzo que fue sometido al control de un juez. A partir de ya haberse controlado judicialmente, pueden existir interpretaciones, divergencias en la ejecutabilidad de una sentencia como en cualquier caso. Y nosotros lo que pretendemos es que esa discusión sea siempre estrictamente técnica, pero reconociendo y honrando los compromisos y lo que sucedió. Aquí lo que sucedió fue claramente determinado. Es más, en el acuerdo de colaboración eficaz, respecto al pago de la primera cuota de la reparación civil y todas las obligaciones que hemos detallado, pagada, de hecho. No ha sido pagada. Pero los 80 millones de la venta no han sido pagados. No han sido pagados aún. Se han separado para ese fin. No se han separado tampoco. No han sido pagados. Lo único que se ha pagado son los 450 millones de soles de la SUNAT de deuda tributaria y se ha pagado el excedente de una colaboración eficaz previa de alrededor de 2.5 millones de soles. Después no se ha pagado ninguna cuota de reparación civil, no se ha estornado tampoco el dinero a la empresa Odebrecht. Como tal, la empresa Odebrecht hace un pedido que tiene que ser resuelto en el plano técnico. Y en ese plano técnico es que nosotros nos mantenemos, incluso en la posibilidad de que esto sea judicializado. Por eso nos parece inconveniente que el señor presidente del Poder Judicial, ante una posible controversia que tiene que ser resuelta por un juez autónomo, independiente, esté manifestando su opinión personal sobre el tema. Ahora, lo que manifiesta el acuerdo es que el pago procede en caso Odebrecht no tenga otras investigaciones o procesos penales. La Fiscalía ha manifestado
que no los tiene, pero sin embargo sí tiene procesos, investigaciones preliminares. ¿No califican esas también como investigaciones? Si es que hay hasta gente en prisión por investigaciones preliminares. No necesariamente. En preventiva, quiero decir. No, la investigación preparatoria determina la posibilidad de la imposición de una medida de prisión preventiva. En etapa preliminar no procede la prisión preventiva. De la misma manera que no se puede incorporar una persona jurídica en etapa preliminar. La incorporación formal de una persona jurídica, lo acabamos de ver en el caso de Fuerza Popular, lo hemos visto en muchos otros casos, es durante la investigación preparatoria. Y digo esto no como un argumento de reforzamiento de lo que nosotros ya opinamos legalmente, sino también de vinculación con lo que sucedió en la negociación, porque esto no es nuevo. Las investigaciones preliminares que podría haber tenido la empresa Odebrecht, muchas en controversia incluso porque se ha utilizado información que ellos aportaron para abrirles investigaciones en su contra, hecho que fue además recibido por la justicia brasileña para congelar las relaciones del año pasado que nosotros recibimos. Entonces, en esa medida, investigaciones preliminares siempre fue de conocimiento de todas las personas que intervinieron en la negociación, que existían contra la persona jurídica de Odebrecht. Y siempre lo que se estableció y estipuló en la traslación de información a la jueza, a la señora jueza, era de que no tenían investigaciones preparatorias pendientes para responder. Pero la preliminar luego será una preparatoria. Depende, porque la investigación preliminar dentro del modelo acusatorio garantista que tenemos actualmente determina la posibilidad de que el fiscal sin intervención de un juez pueda archivarla. Entonces, como tal, está dentro de la atribución exclusiva del Ministerio Público el poder archivar una investigación preliminar, no una preparatoria, porque en una preparatoria solo se puede archivar con intervención de un juez. Entonces, eso determina un momento diferente. Por eso es que se requiere un pronunciamiento dentro de una colaboración eficaz en una etapa preparatoria. Y eso es lo que nosotros hemos dicho. No hemos dicho nada diferente de lo que sucedió tanto en las negociaciones con la empresa Odebrecht como también en las audiencias reservadas dentro del proceso de transmisión de información a la señora jueza. Entonces nosotros estamos actuando desde el punto de vista técnico, pero también diciendo todo lo que sucedió, sin ponernos de costado, porque los acuerdos deben ser respetados, no solamente desde la perspectiva de la legalidad, de la seguridad jurídica, sino también desde la respuesta de otras personas que se acercan al Ministerio Público porque encuentran respeto de los acuerdos y porque saben que después, ante la primera turbulencia, el Ministerio Público no va a cambiar de opinión. Sí, sin embargo, pareciera que el presidente de la República no está tan de acuerdo. El señor Vizcarra manifestó hace unos días que él considera que no debería hacerse el pago a Odebrecht por la venta de Chaclia porque la empresa ha hecho ya mucho daño al país y hay que ver todo el tamaño de ese daño. ¿Cómo toma usted las declaraciones del presidente Vizcarra? Bueno, de manera inconveniente e imprudente, porque se trata del señor presidente constitucional de la República, que es el primer funcionario que debe acatar las decisiones de carácter judicial sin entrometerse, sin intromisiones. Entonces, en esa medida, de la misma manera, nosotros hemos contestado las opiniones del señor presidente del Poder Judicial, que nos parece que deberían guardar prudencia y no intrometerse en asuntos que son de carácter estrictamente técnico, porque no solamente debe ser un discurso que un juez sea independiente y sea imparcial, sino también que un funcionario público, que si bien es cierto puede ser nombrado por el Ministerio de Justicia, debe obedecer estrictamente a lo que considera que es lo técnico dentro de un proceso de ejecución. ¿Qué motivación podría tener el presidente? Nosotros no podemos especular en ese sentido, ¿no? Por esa razón, nosotros lo que pensamos es que no debería existir ningún nivel de opinión, como sí puede existir en cualquier ciudadano, pero no estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando del presidente del Poder Judicial, del presidente, en este caso de la República, o de cualquier otro órgano que pueda ejercer jurisdiccionalidad, presidente del Tribunal Constitucional, en general, cualquier persona que no tenga necesariamente dentro de su condición un rol privilegiado que pudiera menoscabar la autonomía o independencia de otros funcionarios que deben resolver un asunto técnico. Quisiera preguntarle por el proyecto Gasoducto del Sur. Este es un proyecto que no estaba incluido en el acuerdo inicial, que incluía solo 4 proyectos. Yo entiendo, usted ha manifestado que el acuerdo es progresivo y que pueden ir incorporándose nuevos casos. Pero sí, la verdad que llama un poco la atención porque no estamos hablando de un proyecto como la carretera San José de Siza, que es un proyecto pequeño.
El Gasoducto del Sur es un proyecto realmente grande y significativo. Entonces mucha gente se pregunta cómo se escapó ese proyecto del acuerdo inicial siendo tan relevante, tan grande en términos de inversión. Mire, la entrega progresiva de la información y los acuerdos de colaboración eficaz siempre son de carácter voluntario. Nosotros en este momento contamos con un acta dentro del cual la empresa Odebrecht se ha declarado culpable en el caso Gasoducto del Sur de hacer pagos de carácter ilícito. En esa medida estamos dentro de la entrega de toda la información que los ejecutivos van aportando. De hecho, también se ha preguntado en esta última diligencia y se ha encontrado muy valiosa información respecto a la comprobación de las hipótesis de investigación del Ministerio Público. Sobre esa base, las explicaciones de cómo evoluciona la entrega de información tienen carácter técnico por un lado y por otro lado algún grado de especulativa. Pero nosotros lo que hacemos es trabajar concretamente con la información y sobre esa base estamos progresando. Pero no dependiendo únicamente de la empresa Odebrecht. Porque dentro del caso Gasoducto del Sur, y no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo vienen incorporándose también colaboradores eficaces nacionales y prueba documental. Pero se trata, como bien usted lo ha descrito, de un caso de una envergadura y una complejidad notable. Entonces, en esa medida, en este último tramo hemos accedido a pruebas tanto desde el punto de vista de los colaboradores eficaces nacionales, y estoy hablando objetivamente de hace un periodo de tiempo bastante corto, y además también de una colaboración efectiva de la empresa Odebrecht. Como tal, discutir el momento es nuevamente reiterar lo que le decía hace un momento. Es decir, si esto se negoció bien o no al principio. Es decir, en noviembre del año 2016. Nosotros tenemos que pragmáticamente evolucionar de esa discusión de noviembre del año 2016 y entender que la progresividad de entrega de la información es un camino correcto dentro del acceso a prueba de muy difícil consecución. Pero si bien el origen del acuerdo es en noviembre del 2016, la firma se da recién este año. En ese lapso de tiempo, cuando ya usted estaba a cargo del equipo, ¿no se pudo introducir este proyecto? Lo digo porque probablemente si es que se hubiera incluido, se hubiera podido negociar una mejor reparación. No se podía hacer, y le explico por qué. Porque la entrega progresiva de información determina un mecanismo dentro del cual la colaboración eficaz, luego de haber corroborado los dichos, exige una negociación de carácter económico con la Procuraduría Pública para el resarcimiento del pago de una declaración de culpabilidad. Si esto fuere así, entonces la empresa nunca tendría un beneficio de colaboración eficaz hasta que termine de entregar toda la información, cosa que evidentemente conspira también contra los intereses legítimos de un colaborador que demanda protección de carácter legal ante la abundancia de la entrega previa. Nosotros hemos tenido que hacer un corte de información, pero no lo hemos determinado en términos absolutos, sino que se establecieron cláusulas de entrega progresiva de información en donde todos los hechos por los que se declaran culpables después serán materia también de un resarcimiento económico. Y en ese caso la Procuraduría Pública tuvo un rol proactivo, porque la cláusula de incorporación progresiva de información determina también el interés del pago del resarcimiento económico. Pero esto, reitero, es un procedimiento que se va sumando a la entrega de información. Como tal, había que hacer un corte respecto también a un proceso de colaboración eficaz que se había iniciado en noviembre del año 2016. Y entonces, como cualquier aspirante a un beneficio de colaboración eficaz, si sigue entregando información y no se le protege a través de un proceso ya de convalidación judicial, entonces evidentemente en algún momento planteaban la posibilidad de que efectivamente se usaba la información, pero finalmente no se determinaba su protección respecto a sus beneficios. Entonces hubo que hacer un corte hasta el momento en el que nosotros heredamos esto hace un año. Trabajamos efectivamente todo el caso, firmamos un acta en el mes de diciembre del año 2018, previo a nuestra salida por parte del ex fiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri, ¿no? Y ese acuerdo lo logramos no solamente restaurar con la justicia brasileña, que era un aval del acuerdo, en poco menos de 5 o 6 meses. Pero teníamos que hacer ese corte y establecer la progresividad con el futuro. Después de eso, la empresa evidentemente ha entregado una cantidad también muy importante de información. Casos relevantes y notables como el del señor García, como el de la señora Fujimori y de otros más. Estos casos podrán redundar en mayores reparaciones a futuro. Sin duda alguna. Pero la cifra negociada de 610 millones más intereses no puede ser renegociada ahora a la luz de estos nuevas revelaciones. Lo que sucede es que eso es una obligación que se pactó en determinado momento. Es como cualquier contrato, porque son los rasgos dispositivos de un acuerdo de colaboración eficaz.
Es decir, las partes se sientan y negocian. Es como si usted comprara o vendiera una casa y luego alguien pretendiera eventualmente renegociar el monto del precio que se pactó, ¿no? Entonces aquí hay cuestiones también de carácter, digamos, rasgos dispositivos contractuales. Lo que no quiere decir de que la empresa no esté arraigada y no esté centrada dentro de las obligaciones de pago futuro en lo que se declara culpable. Pero eso es parte de una negociación que tiene que venir como consecuencia ya de la corroboración de esos hechos. Y eso la Procuraduría Pública, reitero, tuvo un rol protagónico, porque lo protocolarizó dentro de una cláusula específica del acuerdo, de tal manera de que por ese monto también la empresa deberá responder en su momento y en su oportunidad. El asunto es determinar la sostenibilidad de un acuerdo que tiene criterios también de posibilidades de que la empresa pueda seguir operando y funcionando. Si nosotros queremos solamente criminalizar, el camino nunca debió haber sido la colaboración eficaz, sino debió haber sido la litigación. Como estamos en un acuerdo, lo que pretendemos es que para que la empresa pueda honrar sus acuerdos, siga funcionando y siga siendo capaz de seguir suministrando la información y asumiendo las obligaciones propias del convenio. De acuerdo. Finalmente quisiera preguntarle por este pedido que ha hecho el fiscal supremo Tomás Gálvez a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, para que citen a los miembros del equipo especial para dar explicaciones sobre el acuerdo con Odebrecht. ¿Cómo toman esta acción que ha tomado el fiscal Gálvez? ¿Y acudirían, si fuera el caso, si lo citaran? Mire, nosotros no hemos sido notificados aún de ese acuerdo. No lo conocemos, solamente sabemos extraoficialmente de que existe. La documentación que el señor Gálvez ha puesto en conocimiento, y según he escuchado él mismo por voluntad propia dentro de los medios de comunicación y al acceso público, lo que determina desde nuestro punto de vista no es la necesidad de esclarecimientos o de entrega de información, sino que lo que busca el señor Gálvez es confrontarnos. Es decir, es asumir la posición de un abogado defensor que litiga contra nosotros. Y eso nos parece inadmisible desde el punto de vista incluso jerárquico funcional. Nosotros estamos directamente relacionados con la Fiscalía de la Nación, que es quien crea el equipo especial. Como tal, nosotros tenemos permanente comunicación jerárquica con la señora fiscal de la Nación, que nos respalda desde el punto de vista logístico y desde el respeto de nuestra autonomía. Por eso es que cualquier confrontación no respeta nuestra autonomía y más bien se pone dentro de la perspectiva de las argumentaciones que quieren socavar las bases de un acuerdo porque provienen de sectores interesados que sufren las consecuencias del acceso a información privilegiada y al avance de las investigaciones en su contra. Lo que dice usted es que el señor Gálvez sería afectado por los resultados de este... El señor Gálvez responde a sectores interesados, y esto tiene que ver también con su propia situación jurídica. El señor Gálvez, el día de ayer, un juez del Poder Judicial ha determinado su impedimento de salida del país por su vinculación con graves casos. Entonces estos hechos no pueden ser vistos de una manera desvinculada, sino más bien hay que analizarlos desde la circunstancia de cómo el uso de un cargo puede más bien conspirar contra la eficacia en el desarrollo de investigaciones muy graves como las que nosotros realizamos. ¿De ser notificados, ustedes acudirían a esta cita? Nosotros siempre hemos respetado el canal de legalidad con la señora fiscal de la Nación y así nos mantendremos. De acuerdo, señor fiscal, yo le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias a usted. Gracias, Rafael Vela, fiscal Rafael Vela, jefe del equipo especial Lavallato en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.